Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Capocha, buen día a toda la audiencia de Cutralcó, Plaza Winkle, y acá por Neuquén Capital, y también lloviendo como allí en la comarca. Bien húmedo en la provincia del Neuquén, como me parece que en todo el país. ¿Cómo haces? Me viene ahora la pregunta para romper el hielo en la entrevista. ¿Cómo haces cuando estás en la Cámara de Diputados? ¿Te quedás a veces en Buenos Aires o viajás permanentemente de vuelta a Neuquén? Sí, me quedo cuando hay actividad, si es necesario un par de días. Distinto es por ahí cuando hay sesión, donde hay que preparar los temas y trabajar más en conjunto con otros bloques de diputados también. Hay veces que he viajado en, en una semana, dos veces ida y vuelta en avión Ujú. a Buenos Aires, porque bueno, han pasado situaciones que ameritaban, más allá de estar un par de días esa semana, volver quizás un jueves o un viernes para seguir con la tarea, pero yo lo que he hecho es no quedarme allí a partir de un domicilio fijo, o sea, no tengo un departamento alquilado, sino lo que hago es directamente ir a un hotel cerca del Congreso, que me resulta mucho más cómodo. Bien, yo quiero arrancar la entrevista ya, Osvaldo, quiero preguntarte para que los oyentes también estén atentos, ¿no? En tantos años donde el movimiento popular neuquino ha representado con sus diputados y sus senadores, Neuquén justamente, ¿cómo lo evaluás vos hoy, ¿no? Ya que también el movimiento como partido político en la provincia por lo menos está golpeado después de las elecciones del 2023? ¿Cómo evaluás a tu partido en el Congreso, ¿no? Y difícil, Capocha, complejo. No es lo mismo ser legislador nacional cuando la fuerza política a la que perteneces gobierna la provincia de Neuquén. Esta ha sido la Claro. particularidad desde el 10 de diciembre del 2023, ¿no? Ujú. Ya de por sí antes te costaba hacerte un lugar, y conozco porque lo he dialogado en su momento con José Brillo, con Alicia Comel y con Olga Guzmán, con Encarnación Lozano, bueno, que han tenido la misma función que me toca a mí hoy, y ya para ello era difícil, aun Claro. cuando el Movimiento Popular Neuquino tenía dos o tres o hasta cuatro diputados nacionales, y eso le permitía asociarse también con otros bloques Claro, de tenían otras peso. provincias. Tenían peso Claro, y exactamente. Con excepto lo creo que cual, Sovit, perdón Osvaldo, pero excepto Sovit que en algún momento quiso ser presidente, después los partidos, o perdón, el partido del Movimiento Popular Neuquino, como gobierno provincial, consiguió cosas a partir también de sus diputados, ¿no? sí, totalmente, y por eso es que cuando se evalúa, y lo hago en términos personales, pero también en términos de provincia, cómo hemos ido nosotros reinventándonos en el Congreso Nacional para tener protagonismo, siendo un diputado de 257, creo que el resultado es muy bueno. Hemos sido eficaces y eficientes a la hora de administrar el voto de Neuquén en este sentido, sin responder a esas líneas de acción que plantean las conducciones nacionales de los partidos nacionales que tienen su sede allí en Buenos Aires. Muchos decían y hablaban de la ley bases, ¿no? Con un desconocimiento total, ¿no? De hecho me pasó en el propio partido. Yo muchas veces tuve que explicar que por un lado estaba la ley bases, que era un proyecto de ley, y por otro lado estaba la ley de medidas fiscales, que era otro proyecto de ley. ¿Dónde estaba ganancias? Sí. Nosotros ese proyecto de ley de medidas fiscales donde estaba ganancias, el capítulo ganancias yo lo voté en contra, o sea, no fue un capítulo que acompañáramos porque estábamos convencidos que no había que retroceder. Y la ley bases contenía el capítulo de hidrocarburos, o sea, la ley 17.319. Nosotros no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy si no hubiésemos introducido un 75% de las modificaciones que planteó el gobernador Rolando Figueroa junto al equipo de energía, ¿no? Gustavo Medele como ministro de Energía, o Alejandro Monteiro, ex ministro de Energía, que también está en ese equipo, y a partir del Ujú. trabajo que hicimos en conjunto, y fuimos escuchados por diputados como Pichetto, Stolbizer, Ferraro, Pamela Verasay, bueno, muchos referentes nacionales que están sentados hoy en bancas, que fuimos quienes llevamos la voz
sobre el capítulo de la ley de hidrocarburos, ¿no? Y eso permitió que Neuquén quedara al resguardo, como todas las provincias productoras de hidrocarburos, no solamente en lo que hace a la producción de gas y petróleo, sino también a lo que es el transporte de la energía, con lo cual pudimos proteger esto, y esto no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque el 70% del presupuesto de la provincia de Neuquén se basa en lo que produce el gas y petróleo en la provincia de Neuquén, no solo... Sí, Osvaldo. Se nos fue. A ver si lo podemos recuperar bien. Osvaldo, ¿me Hola, escuchás? Sí, se entrecortó cuando estabas desarrollando. A ver si ¿ahí, volvemos. ahí me escuchás? Ahí está perfecto, dale, te No, escuchamos. decía que en el capítulo hidrocarburos, Ujú. finalmente lo que es el producido de regalías que tiene Neuquén es un gran componente del presupuesto provincial. Es el 70% el presupuesto provincial, la injerencia que tienen estos recursos, además de lo que se produce por impuestos, ingresos brutos y demás. Entonces, creo que de a poco nos fuimos ganando un espacio, hemos sido protagonistas de leyes muy importantes, las últimas, por ejemplo, el acompañamiento, la existencia de la ley de lo que hace la emergencia en discapacidad, por ejemplo, o el aumento a los jubilados de 70.000 a 100.000 pesos, a 110.000 pesos el bono, o el 7.2% a los ingresos permanentes, que de ninguna manera pone en riesgo el equilibrio fiscal, Ujú. como lo han manifestado el oficialismo muchas veces, y siempre hemos hecho oír nuestra voz. La verdad que el juego en el Congreso Nacional, lo que ha pasado últimamente con este gobierno de Milei, se entiende que hay cosas que hay que de alguna forma negociar, no solo con este gobierno, se ha hecho con otros también, para conseguir cosas para la provincia, pero hay cosas que son muy dolorosas, que duelen mucho, ¿no? El tema jubilados, universidad pública, Garrahan. ¿Cómo te parás ahí en todo lo vivido? Primero, con el respaldo del gobernador de la provincia, en el sentido de ese debate que nos damos entre él y yo para ir fijando una postura en cada uno de los temas. Siempre he sido coherente con las leyes que he votado, la vez que voté en favor del presupuesto universitario, que eso tiene que ver con un retraso que existe, que el gobierno nacional no lo puede negar, y esto no es ser un degenerado fiscal, ni ser una rata, como muchas veces lo ha dicho el presidente, Claro. sino tiene que ver con el sentido común y criterio. Si vos tenés un presupuesto prorrogado del 2023, sobre el 2024 y sobre el 2025, con una inflación del 2023 del 211%, el 117% en el 2024, naturalmente vas a tener dificultades para administrar la universidad pública. Claro, Ahora, eso a mí no me hace kirchnerista. Yo no lo hago porque claro. el kirchnerismo esté de acuerdo con eso. Lo hago por una cuestión de sentido común y criterio, porque además el kirchnerismo también tuvo dificultades y retasó recursos a las universidades. De hecho, el último año, 2023, recortó en 70.000 millones de pesos el recurso de las universidades el gobierno de Alberto Fernández. Entonces tampoco es que ellos pueden ponerse en paladines de la defensa de la educación pública cuando también la desfinanciaron. ¿Y jubilados? Y jubilados lo mismo. Si haces historia, primero, tenemos una caja que está quebrada hace 30 años. Han pasado distintos gobiernos nacionales. Cuando se sancionó el 82% móvil, Cristina Fernández de Kirchner lo vetó, diciendo que era una ley de quiebra. Bueno, digo, aquellos que se ponen en defensa de los jubilados hoy, a diferencia de las fuerzas provinciales, como el caso de las nuestras, yo voté en favor esa ley y después voté en favor la insistencia. ¿Pero por qué? Porque es bastante sencillo de entender. En el mes de enero del 2024, Capocha, allí ¿qué ocurrió? Hubo una inflación del 20,5%. El ajuste a los jubilados fue del 12,5%. Esto significa que quedó un 8% pendiente, que se iba a corregir durante ese año, pues no se hizo. Con lo cual, la ley tenía mucho sentido poder sancionarla, era un paliativo. Vos imaginate que hoy una jubilación mínima está más o menos en 320.000 pesos, más los 70.000 pesos del bono, estás hablando de 390.000 pesos. Más el bono que nosotros pensábamos aumentarlo en 40.000 pesos y el 7.2% de aumento al ingreso permanente, se iba más o menos a 500.000 pesos. ¿Resolvés la canasta básica de los jubilados con ese dinero, con ese monto? No, es un paliativo.
Eso no ponía de ninguna manera en riesgo el equilibrio fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, que es una oficina seria en materia presupuestaria, lo estableció más o menos en un 0.4% del PBI. Ahora, te habla un diputado que también acompañó muchas medidas para el equilibrio fiscal. O sea, digo, cuando acompañé medidas por el equilibrio fiscal no lo hice por libertario, lo hice porque me interesaba que el país encaminara su situación económica y la inflación disminuyera. Ahora, cuando yo analizo lo que tiene que ver con los jubilados, el 0.4% del PBI, y digo, no pone en riesgo el equilibrio fiscal, no lo hago por kirchnerista. Entonces digo, es pensando en buscar un punto medio y un punto de equilibrio, que es lo que finalmente hicimos. Ahora sí, Capocha, lo que ponía en riesgo el equilibrio fiscal era la moratoria, la ampliación de la moratoria y la reparación histórica que traía aparejada esa moratoria. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, yo me abstuve en el voto porque entendía que eso sí ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Sí, te estaba escuchando atentamente, ¿no? Han llegado algunos mensajes, Osvaldo. Saludos para el diputado Osvaldo Giancafilo, un único neuquino que defiende al pueblo siempre con empatía y valores. Jessica Pintos deja este mensaje para vos. Vamos a escuchar, seguramente te mandé otro mensaje ahí de nuestro amigo Patuco Quiñiniri, que está seguramente escuchando como siempre, como cada sábado al programa. Escuchamos, Osvaldo. Buen día, Capocha querido. Quiero saludar al compañero y amigo Osvaldo Giancafilo. Decirle que quedamos acá todavía militantes del MPN en Cutralcó. Yo soy uno de ellos, Patuco Quiñiniri. Que bueno, que iremos a la batalla. Cuando nos toque a la batalla vamos a estar ahí, enfrentando a quien sea, pero ahí estamos. No estamos muertos, estamos vivos. Abrazo, Capocha. Te dejo ahí para que digas algo respecto del mensaje de Patuco, Osvaldo. Gracias a Jessica Pintos también, que ahí escuché que mandó un mensaje, bueno, a Patuco, por supuesto, un baluarte del vecinalismo de Cutralcó, una persona humilde que nunca perdió sus orígenes, nunca se olvidó estando donde ha estado, ¿no? Le tocó responsabilidades como presidente de una vecinal, también en el partido, también como concejal, y nunca se olvidó de dónde viene. Lo mismo, esos mismos valores tiene Juan Sepúlveda, que hoy es diputado provincial, o lo tiene Simón Jalil, compañeros a los cuales yo aprecio mucho, valoro, porque estamos en contacto muchas veces, y como digo, ¿no? Creo que nutrirnos del aporte, de la crítica constructiva muchas veces, es lo que nos fortalece, Capocha, y creo que el movimiento popular neuquino a lo largo de su historia ha hecho muchas cosas buenas, sí, claro, pero también tenemos que reconocer que hemos cometido algunos errores, y creo que es de humildes reconocer donde no hemos equivocado, y está claro, como decía Patuco, ¿se puede de alguna manera reconstruir el movimiento popular neuquino? Sí, con bases sólidas, con perfiles propios, con gente que puede caminar la calle tranquila, que no se olvidó de sus pueblos, como el caso de Juan Sepúlveda, por ejemplo. ¿Hay futuro? Claro que hay futuro, pero reseteando el sistema político. No nos olvidemos, mira, te lo pongo en números, hoy solo el 6% de la población tiene credibilidad en los partidos políticos, solo el 6%. El resto de la gente entiende que más allá de los partidos políticos, si vos reunís un perfil del hacer, de cumplir lo comprometido, tenés posibilidades electorales para adelante. Entonces yo creo que la reconstrucción del MPN tiene que partir de aquellos que resisten la vidriera, de aquellos que pueden seguir caminando la calle más aún de haber estado en funciones, y bueno, aquellos que por ahí se equivocaron o han hecho del MPN una mala imagen para la gente. En todo caso, esos errores que se cometieron habrá que corregirlos. Sí, bueno, déjame decir por lo menos mi parecer al respecto. Yo creo que si perdieron el gobierno después de 60 años, los errores no fueron pocos, fueron muchos, evidentemente, Osvaldo. Y otra cosa, y que por eso digo, si no, no estarían pensando en ver si queda una luz de esperanza para volver, que entiendo que en ese camino estás. Pero ya vamos a desarrollar un poquito más el tema partidario, porque sé que estás laburando para eso. Quiero volver al tema de diputados. Qué difícil se hace también creerle a los candidatos a diputados, los que están ahora, Osvaldo, porque, por ejemplo, nos encontramos que no es en tu caso, porque también hay que decirlo, nobleza obliga, que vos tenés argumentos. Podemos estar de acuerdo o no con tus argumentos, pero vos tenés argumentos. Pero hay otros funcionarios o diputados que presentan una idea de trabajo en la provincia de Neuquén. Estoy hablando de Tania Bertoldi y estoy hablando de jubilados, donde apoya a los jubilados, donde hace la lucha de jubilados, pero a la hora de apostar por ellos y ayudarlos, no se presenta, más allá de que si estaba descompuesta, no estaba descompuesta, no se presenta en el Congreso. ¿Qué pasa ahí? Digo, porque ¿cómo hace la gente para creer a un diputado que después le falla al pueblo?
Bueno, en principio, yo por ahí no acostumbro a hablar, ¿no?, de otras personas, porque me parece que esas decisiones que cada uno toma luego tiene que dar cuenta ante la población o ante los medios de comunicación. Yo sí puedo hacer una valoración, si querés, de muchos que han pasado por el gobierno nacional o por fuerzas políticas nacionales, y cuando le tocó defender a Neuquén no lo hicieron. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tuvimos senadores de quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre, que hoy recorren las represas diciendo que hay que provincializarlas o nacionalizarlas. Tuvimos también secretario de Energía de Neuquén en gobiernos nacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son muy buenos hablando de federalismo cuando están en elecciones o cuando son oposición, por ejemplo ahora. Pero cuando fueron gobierno no pensaron en Neuquén. El miembro informante de la privatización de YPF es el mismo que hoy dice que hay que estatizar las represas. Entonces digo, ahí hay una contradicción enorme. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué pretendemos? Que las represas en sus concesiones sean de alguna manera justas con la provincia de Neuquén, por ejemplo, con el cobro de mayor cantidad de regalías, por ejemplo, con el cobro de la tasa del agua, y allí, por ejemplo, en la comarca ustedes tienen un diputado como Juan Sepúlveda que ha presentado proyectos en ese sentido y ha hablado de este tema, y contarte que hoy los avances que ha hecho el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, como en su momento también Omar Gutiérrez lo defendió, como en su momento también lo defendió Jorge Zapac, Jorge Sovich, Felipe Zapac, o sea, gobernadores, Pedro Salvatori, o sea, gobernadores que han tenido una relación directa con lo que ha sido el tema represas y la defensa de los intereses neuquinos, o lo que ha sido Vaca Muerta, por ejemplo. En esa misma línea está el gobernador Rolando Figueroa. ¿Qué es lo que ha planteado ahora? Que en todo concepto remunerado que tenga la producción de energía eléctrica, Neuquén cobre regalías. Que es lo que no venía ocurriendo hasta acá. Hasta acá se pagaban regalías por una fracción de esos conceptos remunerados. Perdón, Osvaldo, eso es un logro importante, y sé que de la lucha, también de Rolo, porque lo encuentro lo encuentro en la pelea cuando fue diputado y defendió esa causa, ¿no? Porque también la hizo mucho tiempo. Ahora, eso no cambia, por lo menos una idea de qué pasó después, porque vuelvo al tema de Bertoldi, que yo sé que no querés hablar de ella, pero realmente cambió su idea de defender a los jubilados. Por un lado apoya y después no se presenta al Congreso. Entonces yo quiero que me definas eso. ¿Cómo hace la gente para creer después cuando está la ley del trueque permanentemente? No te va a creer. Una definición general te doy. La gente no va a creer. No va a creer. O sea, claro, cuando vos cambiás tu opinión, no va a creer. Lo que yo digo es que yo no puedo hacer un juicio de valor sobre ningún dirigente político con nombre y apellido, por eso yo hablo en términos generales. Bueno, pero de alguna forma es tu compañera de la provincia, por más que tengan partidos diferentes. Sí, pero son 5 diputados nacionales por la provincia de Duele Neuquén. Mucho su accionar con lo que hizo. Y también hay 3 senadores. Entonces yo lo que digo es, a ver... Pero perdón, Osvaldo, de los demás no me extraña, pero porque ya tenían una idea de trabajo y lo venían diciendo. Me extraña de ella. Yo creo que el camino es, en todo caso, y el que analiza a la gente, es lo que decís vos, la coherencia. Entonces yo puedo hablar por mí, por la coherencia que he mantenido entre votar una cosa, una ley, y después la insistencia, votar exactamente lo mismo, claro, o estar presentes. Entonces, creo que... ¿A vos te tocó alguna vez dar vuelta al voto? No, yo no he cambiado mi parecer. Yo de hecho muchas veces el oficialismo ha intentado, te imaginás, dialogan conmigo previo a una votación cada 5 minutos. Y claro que a partir de eso puede haber condicionamientos. Ahora, a mí la verdad que no me van a mover de mis convicciones. Yo cuando voto algo lo sostengo y vuelvo a repetirte, cuando yo voté ley bases, y lo discuto con cualquiera, porque hay muchos dirigentes que hablan de la ley bases y no tienen conocimiento absolutamente de nada sobre cuestiones técnicas complejas que se trataban en aquel momento, como la ley de hidrocarburos, por ejemplo. Sí. Pero sí cuando Neuquén cobra regalías por la producción de petróleo, gas, transporte, qué bueno, sí, estaba contenido en la ley base, por ejemplo. Ahora, la ley base, naturalmente, si vos estás introduciendo
75% de las modificaciones sobre algo que le interesa a tu provincia, después a nivel general no puedes mirar para otro lado y votar otra cosa. Eso sería ser incoherente, eso no es de buenos legisladores. Ahora, cuando pasa lo de jubilados o lo de universidades, como vos bien decías, o lo de discapacidad, no lo hago por kirchnerista, lo hago porque estoy convencido. Mira, yo recibí más o menos contactos con alrededor de 120 personas cuando tratamos la ley de emergencia en discapacidad. 120 personas de la provincia de Neuquén con argumentos sólidos. Por ejemplo, un tema que me planteaban, las prestaciones. Están cansados que las prestaciones estén a veces un mes y medio para una auditoría, cuando está totalmente comprobado que es una persona con discapacidad. ¿Cómo puedes tener a una persona con discapacidad un mes y medio esperando que se resuelva la auditoría? O bien los controles. Yo estoy de acuerdo con que se controle si hubo pensiones por invalidez mal otorgadas o certificados de discapacidad mal otorgados. Estoy de acuerdo con los controles, tal cual lo decía en la sesión. Ahora, vos no podés castigar el universo del 12% de la población argentina, que son personas con discapacidad, porque hay un grupo de tarados que hicieron mal las cosas. Entonces digo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los servicios, y me los dieron con ejemplos claros y concretos. Ahora, cuando yo fui a esa comisión a hablar por discapacidad, fui claro que la iba a acompañar la ley. Y por más que el oficialismo me llamó, me planteó que iban a resolver cuestiones, de hecho vos recordarás que el miércoles que se trató la ley... Osvaldo, hacete un punto ahí. Cuando el oficialismo te llama, ¿qué te pide o qué ofrece? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto. El miércoles que se trató la ley de emergencia en discapacidad, la insistencia, luego del veto presidencial, que iba el vocero presidencial a salir a plantear una mejora en las prestaciones de la emergencia, de las personas con discapacidad, todas las prestaciones. Entonces yo digo, miren, llegó tarde. O sea, a una hora de la sesión, yo no voy a cambiar mi postura. O sea, ustedes tendrían que haber revisado esto antes. ¿Por qué? Porque la ley de emergencia en discapacidad tuvo un tratamiento de por lo menos 6 meses en diputados. Entonces, por más que vos me digas que el vocero presidencial, cosa que finalmente después hizo, salió a plantear que el Ejecutivo Nacional iba a revisar las prestaciones y que en algunos casos iba a ajustarla y iba a aumentarla. Claro, el mismo día que se trataba. El mismo día que se trataba. Entonces, no es serio eso, no es serio. No había ninguna forma de modificar la insistencia a la ley de emergencia en discapacidad. Perdón, Osvaldo, es tan cruel lo que hacen desde el gobierno nacional. Fíjate vos que daban incentivos, por lo menos a partir de los audios de español, lo que se descubrió esta última semana, incentivos a los empleados para ver el que más cortaba la ayuda para discapacitados más ganaban. O sea, es una locura esto. No había ningún argumento sólido para no votar la ley de emergencia en discapacidad y tampoco votar luego su insistencia. Porque está claro que hay una crisis, insisto, yo estoy de acuerdo con los controles, pero el gobierno no puede estar reiniciándose todos los meses. Este gobierno ya lleva 18 meses de gestión. E insisto, habla un diputado, ¿por qué puedo yo hacer una crítica constructiva sobre esto? ¿Qué es lo que me da autoridad, Capocha? Que yo cuando tuve que acompañar medidas que tenían que ver con el equilibrio fiscal, las acompañé. Con lo cual, ahora cuando yo entiendo que hay medidas que no ponen en riesgo ese equilibrio fiscal, lo voy a votar con las dos manos, por más que me llame el que me tenga que llamar. Y yo acá tengo que rescatar, insisto, la figura del gobernador Rolando Figueroa, porque cada vez que hemos dialogado sobre estos temas, hemos intercambiado opiniones, por supuesto, pero me ha dicho, Osvaldo, dale para adelante. Mira, te cuento algo, ATN, impuesto a la transferencia de los combustibles, un proyecto de los gobernadores. Si vos me preguntás a mí, yo estaba convencido que el gobernador me iba a decir, Osvaldo, acompáñalo. Nos sentamos, ¿qué pasó? La picardía del centralismo porteño, la picardía de las grandes provincias, que tienen coeficientes de ley de coparticipación superiores a Neuquén. ¿Qué establecieron en cuanto a su criterio para la distribución de los ATN? Ley de coparticipación. Neuquén sale perdiendo. Impuesto a la transferencia de los combustibles, el producido, el 25% en partes iguales para todas las provincias, el 75% por ley de coparticipación. ¿Qué proponía el gobernador Rolando Figueroa?
que eso fuera repartido de acuerdo a lo que cada provincia consume en combustible, fuera un proporcional. Bueno, no lo aceptaron, con lo cual nosotros desistimos del acompañamiento a esos dos proyectos de ley, por más que inicialmente estábamos de acuerdo con la idea, porque eligieron un método de distribución de recursos que perjudica a la provincia. Entonces digo, esto es lo que vale, y cuando vos bien decís, ¿no? Uno fundamenta, después puede estar de acuerdo o no con mi postura, pero sí yo creo que cada uno de los temas tiene que ser fundamentado, y yo te agradezco el espacio en tu radio, porque no es normal también que se permita poder explicar con lujo de detalles lo que uno vota, porque ¿sabes qué? Para mí los medios de comunicación son clave en que muchas veces la gente, la ciudadanía, que no conoce de cuestiones legislativas, pueda saber lo que uno vota y por qué lo vota. Sí, yo igual creo que hay posturas de los actuales que duelen mucho, ¿no? Y sobre todo porque uno conociendo la lucha, yo creo que conocer algo a Rolo, porque compartí con él también algún momento en su campaña, porque no la primera, pero me duele sinceramente la no presencia de Bertoldi. Perdón que insista en eso, porque considero y sé de que cuál es el pensamiento de Rolando, pero me parece que ahí dolió mucho esa no presencia, porque realmente estábamos hablando de un tema importantísimo para los jubilados de la República Argentina, mísero aumento a los jubilados de la República Argentina con un veto del presidente Milei. Entonces eso duele, y perdón que sea tan insistente en ese tema, no, repito, conociéndolo el pensamiento de Rolo, ¿no? Porque Bertoldi es diputada de Rolando Figueroa. Yo, Capocha, entiendo el planteo, vuelvo a repetirte, nosotros somos de bloques distintos en el Congreso Nacional. Yo la verdad no dialogo con ninguno de los otros 4 diputados de Neuquén las posturas que vamos tomando, porque sé también que responden a cuestiones que no tienen que ver por lo menos con lo que yo entiendo desde mi convicción en cuanto a lo que hay que acompañar, ¿no? Sí, pero hay cosas que duelen, Osvaldo, vos lo sabés. Sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo o no con tus argumentos, pero vos siempre lo diste, siempre diste argumentos. Sí, lo que yo digo, Capocha, yo no puedo hablar por otros diputados. Está bien, estoy marcado ahí, no quiero salir de ese lugar. Escuchamos algunos audios para vos, Osvaldo, escuchamos, a ver qué dice la gente. ¿Lo tenemos? Hola Capocha, buen día, ¿cómo estás? En este día lluvioso, bueno, quería saludarte a vos, como siempre felicitarte por el programa, y saludar y felicitar a mi compañero y amigo Osvaldo Giancafilo, y felicitarlo fundamentalmente por el trabajo en soledad que realmente es extraordinario que está haciendo allá en el Congreso Nacional. Y esta es una muestra más de la capacidad de los hombres y mujeres del movimiento popular neuquino que allí en la urbe han sabido siempre levantar la voz de Neuquén y en defensa de los neuquinos y de las neuquinas y de sus recursos. Así que mandarle un abrazo grande a mi querido amigo Osvaldo Giancafilo y que siga por esa senda. Y bueno, ya nos iremos a encontrar para empezar a trabajar después de octubre por nuestro querido movimiento popular neuquino y volverlo a poner otra vez en el lugar que realmente le corresponde por historia y por hechos. Buen día, Capocha. Estaba escuchando al diputado nacional. Le quería preguntar si esta reconstrucción que él habla del movimiento popular neuquino, que yo también creo que es posible y va a ser posible, en esa línea también está el actual gobernador. Tengo entendido que lo dijo en un discurso no hace mucho, su intención de ser presidente. Lo que no me queda claro es que si antes de las elecciones el MPN era el eje del mal, ahora quiera volver. Supongo que le tendrá que explicar a todos los partidos políticos satélites que lo acompañaron, anti-MPN, el por qué no, primero, y después a los miles y miles de afiliados que creemos que fue una traición. Dejemos de romantizar que Rolo es del MPN. Rolo no es más del MPN, aunque esté afiliado. Rolo se fue, pegó el portazo, le salió bien, tendrá sus motivos, no lo discuto, pero se fue. Es responsabilidad de nosotros reconstruir a nuestro partido, con figuras como Juan Sepúlveda, el único que hace política con el corazón, que no
por conveniencia anda lamiendo las botas del gobernador, ni jugando, cuando muchos lo mataron, ahora son sus aliados. Juan no, Juan sigue manteniendo su lealtad hacia los compañeros y hacia su pueblo. Creo que con figuras como Juan sí se puede. Con el único, Con el único. Bueno, Osvaldo, ahí escuchamos algunos mensajes, también tengo acá uno de texto. Saludos al compañero y amigo Osvaldo Giancafilo, Inés Paleta, otro mensaje por acá. Buen día, saludos a Osvaldo, gran líder, excelente persona, de parte de Fernando Barros y familia. Ahí está, Osvaldo. Bueno, gracias a Inés, a Fernando, también a Simón, también a quien habló que no... Al afiliado que no dio su nombre, pero también lo dejó ahí Sí, marcado, ¿no? también. ¿Qué se le dice a la gente No, del MPN? respetuoso de las opiniones de cada uno, ¿no? Está claro que el actual gobernador Rolando Figueroa en su momento no fue candidato por el Movimiento Popular Neuquino, él tiene sus razones para poder explicar aquello, ¿no? Como también en Cutralcó en algún momento se tomó la decisión de acompañar a comunidad, bajando la lista del MPN, fue una estrategia electoral. ¿Es buena o Aquí mala esa estrategia? Era una estrategia de momento. Tenías un gobernador electo, sí, tenías un partido en retirada, una conducción que no estaba escuchando a las bases. Claro. Entonces, son decisiones. Pero aquí hay que ser absolutamente el concejal claros. Que entró por esa fuerza política, esa gran alianza que se hizo de comunidad, hoy pertenece a Libertad Avanza. ¿Qué opinión tenés? Por eso digo, son análisis. Mira, yo a mí en mi vida política siempre me ha gustado la frontalidad, sin hipocresías, decir lo que pienso, pero sin fanatismos. Yo creo que hay referentes a nivel provincial con luz propia. Juan Sepúlveda es uno de ellos, Carlos Casteblanco también es uno de ellos, Carlos Corazzini en el caso de Junín, Javier de los Ríos en el caso de Villa Langostura, sí, Patricia Fernández en Cenillosa, bueno, muchos dirigentes, hombres y mujeres, que tienen luz propia, que tienen futuro, y que a partir de ahí hay que reconstruir. Ahora, yo creo que si el conductor del espacio de la neuquinidad, que es Rolando Figueroa, está abriendo camino también para que el movimiento popular neuquino pueda reconstruirse, a mí no me parece que eso esté mal, porque nadie se olvida de sus orígenes, nadie se olvida de dónde vino. ¿Es cierto que Rolando va a ir por el partido ahora, en la próxima, del 26? Rolando puede plantear tranquilamente, a partir de su afiliación el día de mañana, ser presidente del Movimiento Popular Neuquino, si las condiciones así se dan. No nos olvidemos que también Pepe Uset es afiliado al Movimiento Popular Neuquino. Bueno, hay muchos dirigentes afiliados del Movimiento Popular Neuquino. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es rasgarnos las vestiduras viendo a ver cuál es el más leal al Movimiento Popular Neuquino. Porque uno va tomando decisiones en su vida política. A ver, yo te doy el caso, voy a hablar por mí. Yo asumí el 10 de diciembre del 2023 la Diputación Nacional. No participé nunca de ninguna reunión política con el actual gobernador Rolando Figueroa hasta ese momento. Pero ahí le diste continuidad al mandato de Rolando. Claro, ahora, yo automáticamente apenas asumí, ante la soledad que uno tiene, como decía el compañero Simón Jalil ahí en Buenos Aires, empecé a tener una sintonía con el gobernador de la provincia, porque así corresponde institucionalmente, como corresponde institucionalmente también que los 10 diputados provinciales tengan relación con el gobernador o los 34 intendentes sobre los 57 que tiene el Movimiento Popular Neuquino en la provincia de Neuquén. Ahora, para reconstruirse para adelante, no lo digo yo esto, lo dice la lógica política. Nosotros tenemos un presidente actualmente que hasta hace 6 años no tenía partido político. Era panelista. Era panelista y llegó a ser presidente de la Nación. Entonces acá ha cambiado la política, ha cambiado la lógica política. Los partidos políticos solo tienen una credibilidad del 6% en la gente. El PJ, la UCR, el Movimiento Popular Neuquino, todos los partidos políticos, Capocha. Ahora, queremos reconstruirlo, tenemos que ser inteligentes. No existen los partidos políticos hoy que por sí solos puedan acceder al poder. Mira, el PJ, si no lo es a través de un frente, no llega al poder nacional. Sí. Un afiliado al radicalismo,
si no lo es a través de una alianza, no llega al Poder Nacional. Tenés el ejemplo de la Rúa, tenés el ejemplo de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, del mismo Mauricio Macri. Entonces digo, el MPN no va a ser la excepción. El MPN va a tener que tener una lógica frentista. Ahora, yo no estoy diciendo nada, Capochi, vos que sos un analista de la política, sabés perfectamente que el MPN, desde Sovich para acá, y esto se lo discuto a cualquiera y lo invito, pasá mi teléfono si querés a quien lo quiera discutir, desde Sovich para acá hubo colectoras. Sí. ¿Quién inventó las colectoras en el MPN? Jorge Omar Sovich. Nadie puede discutir que Sovich siempre fue un defensor del movimiento popular neuquino. Año 2003, 2 colectoras tuvimos. Opción Federal con Horacio Rachid encabezando y Servicio y Comunidad encabezando Daniel Baum. Sí, o perdimos la memoria. Y después, 2007, ese esquema lo repitió Jorge Zapac, lo repitió Mar Gutiérrez. Llegamos a tener, Capocha, 10 colectoras. ¿Sabés cuánto sacaba el MPN de votos? 15, 16 puntos. De hecho, por eso metíamos 10 diputados, 12 diputados, 14 diputados. Entonces digo, el análisis sobre el espíritu frentista del movimiento popular neuquino viene ya desde hace muchos años. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia, ahora ¿sabes para qué? Para rescatar y destacar lo que decía ahí el oyente, a dirigentes como Juan Sepúlveda, a dirigentes de otras localidades que tienen luz propia y que no se han olvidado de dónde viene. Y en eso, por supuesto, yo coincido. ¿Estás de acuerdo con esta agrupación? Creo que se llama la 27, que se junta en el norte, que son los que más promueven la idea de la vuelta de Rolo. Es más, Hugo Gutiérrez, que comparte esa agrupación, me dijo que ya tenía la palabra de Rolo, que Rolo iba a jugar por el partido provincial en el 2026. Yo estoy de acuerdo con el ducto MPN, dentro de un espacio que recree todo el esquema provincialista que nosotros defendimos siempre a lo largo de nuestra historia. ¿Yo por qué voy a acompañar a la Neuquinidad el 26 de octubre? Por coherencia. Yo nunca podría acompañar un proyecto nacional, por coherencia. Ahora, el Movimiento Popular Neuquino como estructura política, la Junta de Gobierno, resolvió no jugar en estas elecciones y el partido como sello no va a estar presente. Ahora, yo como dirigente político del Movimiento Popular Neuquino, con algo de acompañamiento que tengo, nosotros estamos trabajando, acompañando la figura de Julieta Corros, la figura de Pepe Uset, de Karina Maureira, de cara al 26 de octubre por convicción. Estamos convencidos que el espíritu provincialista se tiene que mantener en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, porque el esquema nacional de cualquiera de las fuerzas políticas que han gobernado nos trajeron a esta deplorable situación que tiene la Argentina. En cambio, los partidos provinciales nunca gobernaron la Argentina. Entonces creo que tenemos que reforzar la representación genuina y verdadera de Neuquén. Eso lo tomo como una respuesta evasiva a lo que te pregunté. No, repetímela la pregunta. Si estás de acuerdo con la agrupación, creo que es la 27 del norte de la provincia de Neuquén, que promueve la idea de que vuelva Rolo y que Rolo conduzca el partido. Y que se presente en el 2026 como candidato a presidente del Movimiento Popular Neuquino. Según lo que me dijo Hugo, en una entrevista que le hice hace un par de semanas, me dijo que ya tenía la palabra del propio gobernador. Mira, si Rolando Figueroa, que sigue siendo afiliado al Movimiento Popular Neuquino, decide ser presidente del partido, cosa que obviamente es una decisión que la tomará cuando llegue el momento. Las elecciones del partido, para que vos tengas una idea, se tienen que convocar entre junio y julio del 2026. Claro. Si vos me preguntás a mí, ¿me gustaría que Rolando Figueroa fuera presidente del Movimiento Popular Neuquino? Te digo que sí. Y te argumenté por qué sí. Porque algunos que se rasgan las vestiduras diciendo, Rolo se fue, ahora hay que decir cuántas estrategias hizo el Movimiento Popular Neuquino en su momento en favor, por ejemplo, o de comunidad, o por ejemplo, en favor de una estrategia local. De hecho, nosotros en su momento en Cutralcó, recordás que ni siquiera tuvimos candidatos. Sí, recuerdo. ¿Recordás? Claro. Sí, sí. Ni siquiera tuvimos candidatos. Digo, no hay que ser frágil de memoria ni tener memoria selectiva acá. Entonces, si vos me preguntás a mí me gustaría que Rolando Figueroa, si las condiciones se dan, conduzca el Movimiento Popular Neuquino, sí. Y, por supuesto, estoy dispuesto a acompañar. Ahora, ¿sabés qué? El que piense que por eso uno desconoce su historia, o desconoce... Mira, hay muchas cosas que pasaron en nuestro partido para analizar, que muchos tenemos autoridad para hacerlo, porque siempre hemos defendido las banderas de nuestro partido, no solamente en los dichos, sino también en la acción.
Y yo creo que el MPN, si se quiere reconstruir, lo tiene que hacer sin odio, sin rencor, sin rasgarse por las vestiduras a ver quién es el más leal de todos, sino que acá lo que tenemos que hacer es trabajar con la dirigencia, trabajar con la militancia de base también. Es responsabilidad de nosotros como dirigentes, con la base del Movimiento Popular Neuquino, explicarles cuáles son las verdaderas opciones que tiene el MPN de cara al futuro. Y yo te digo una cosa, hoy por ejemplo pasa, hoy ¿cómo se sostienen las seccionales por ejemplo? ¿Vos creés que alguien de Neuquén llama a las seccionales para darle una mano, para mantener los edificios y demás? No, lo están haciendo con esfuerzo propio. Lo está haciendo Juan, por ejemplo, ahí en Cutralcó, como lo están haciendo también los compañeros de Plaza Wincul. Entonces, la proyección del Movimiento Popular Neuquino, para mí, Capocha, tiene que ver con fortalecerse con aquellas personas que tienen buenas intenciones de recuperar nuestro partido como partido. Y si Rolando Figueroa como dirigente político lo quiere hacer, pues bien, yo estoy de acuerdo con esa postura porque, insisto, Rolando en algún momento se fue de nuestro partido porque no estaba de acuerdo con el sistema de internas que teníamos. ¿Pero se fue o no se fue al final? Cuando él se fue del partido para ser candidato a gobernador por un partido provincial como fue Comunidad, lo hizo diciendo claramente que él no estaba de acuerdo con el esquema de internas del MPN. Lo hizo por eso. Ahora, yo entiendo que si el partido tiene la opción de cambiar esa forma, de volverse nuevamente democrático, ¿vos recordás las internas de Sovich-Zapac? Sí, o sea, recuerdo. Felipe contra, bueno, de hecho, después, yo creo que la última Tengo la interna de verdad, de Sobi y Felipe, o sea, claro, y la de Elías y Felipe. Son yo muchas para mí la internas. última interna fuerte, con reglas de juego claras, fue la de Jorge Sovich con Pipe Zapac. Lista blanca contra lista roja en el 99. El indio, claro. Y vos recordás una cosa, mira, ahí le voy a dar un ejemplo. Esa fue complicada también, muy complicada. Exactamente. Muchas heridas quedaron ahí. Yo te voy a dar un ejemplo ahí, de lo que ocurrió en aquel momento. Vos te acordás que Sovich fue gobernador de la provincia 91-95. Correcto. ¿Qué es lo que hizo Sovich cuando asumió en el 91? Comenzó a generar un esquema propio de la lista blanca y todo lo que tenía que ver con Felipe lo aborrecía. Todo. Año 95, vuelve Felipe y le gana Sovich. ¿Qué hizo Jorge Sovich? ¿Qué hizo Felipe Zapac? Todo lo que tenía que ver con Jorge Sovich, denuncias, bueno, todo lo que pasó en aquel momento, todo lo que tenía que ver con Jorge Sovich estaba mal. Ahora Fertineu estaba acá y también lo sacó. Exactamente. Ahora, ¿qué hace Sovich inteligentemente en el año 99? Y acordate que perdimos Neuquén Capital. Perdimos Neuquén Capital. ¿Qué hizo Sovich en el año 2001? ¿Te acordás que hubo elecciones de medio término, senadores y diputados nacionales? Abrió los brazos a todos. Lo trajo a Mirko Juste, lo trajo a Oscar Clos, lo trajo a Pedro Salvatore, a Chito Jalil, a Luz Zapac, a todos. ¿Cómo salió la elección en el 2002? En el 2001, perdón, a senadores nacionales y diputados, ganó de manera aplastante Jorge Sovich, juntándose absolutamente con todos y abriéndole los brazos a todos. Eso fue lo que hizo. Ahora, ¿yo qué voy a decir? Que Sovich traicionó al MPN después en el 2003 cuando lo trajo a Rachid, que era peronista, y lo puso en una lista colectora. Voy a decir que traicionó al MPN porque lo trajo a Daniel Baum y lo puso en una colectora de diputado provincial. De hecho, fueron diputados provinciales. Entonces digo, el MPN se fue abriendo camino a lo largo de su historia. Lo que pasa es que, bueno, eso se lo ha disfrazado, diciendo no, ganaba el MPN. Sí, ganaba la fórmula que planteaba el Movimiento Popular Neuquino, pero en la Cámara de Diputados nos repartíamos los votos con diputados de otras fuerzas políticas. Sí, ganaba la estrategia, digamos, ¿no? La estrategia. Exactamente. Entonces la estrategia existió. Ahora digo, nosotros tenemos que ser muy inteligentes y estratégicos en lo que vayamos a generar hacia adelante. Lo que sí yo no estoy de acuerdo en que, y creo que nadie, no creo, estoy convencido, ninguno de nosotros tiene la autoridad para andar señalando compañeros. Ah, este es leal, este es traidor, este es leal, este es traidor. Osvaldo. No pasa por ahí. ¿Tenés un ratito más? Porque tenemos un par de audios. Supuesto. Escuchemos, escuchemos. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, antes que nada saludarlo en la mañana a Capucha por el programa y bueno, y decirle al señor Dancafilo que esto es muy simple. Si la provincia está bien o está mal, tiene sus
sus cosas positivas y sus cosas negativas, en realidad siempre fue gobernada por el MPN, o sea que no hay mucho análisis que resta hacer, porque si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, eh, todos los que tienen que evaluar toda esa situación ha sido el MPN, incluso con el gobernador actual, que también fue parte del MPN y que la otra vez hizo una declaración de que iba a volver a recuperar el MPN. No sé cuál es la crítica o cuáles las críticas son siempre para ellos. Ellos tienen que analizar la situación, ¿sí? De la provincia y de lo que han hecho, de lo que no han hecho, de lo que han votado y lo que han dejado de votar. Muchas gracias, yo soy Juan. Bueno, un saludo a Giancafilo. No tengo el placer. Bueno, he participado en reuniones donde ha estado, pero él no me conoce y bueno, soy militante obviamente del MPN, pero se nota la diferencia de un político a otro. Hablo por el anterior entrevistado, en el que el fundamento es de no estar al oponente y no hacer propuestas. Y con respecto al movimiento, los errores obviamente son de creerse superpoderoso y no atender al afiliado y no ver las necesidades del partido, solo necesidades y conveniencias personales o de un grupo de personas. Bien, ahí está. Osvaldo, ¿escuchaste? Osvaldo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. ¿Pudiste escuchar algo? Sí, escuché, por supuesto. Yo respeto todas las opiniones, Capocha, y coincido en las las últimas también. Estoy convencido que escuchar es fundamental. Esto no es un tema de dirigente. Creo que después del 16 de octubre hay que saber. Se nos está perdiendo la comunicación, Osvaldo. A ver si te puedes correr un poquito, por favor. ¿Me escuchás ahí? Estamos complicados, me parece. A ver, ¿me escuchás, Osvaldo? Sabés que no sé si es la lluvia o qué, pero te estamos perdiendo, Osvaldo. A ver si te ubicás ahí donde estás, en la oficina o tu casa, no sé. A ver si tomalo vos, Osvaldo, a ver si lo podemos recuperar ahí, Osvaldo Giancafilo, el diputado nacional, que está terminando su mandato por el Movimiento Popular Neuquino, porque esto también hay que decirlo, no es de comunidad el mandato que está terminando, que le corresponde a Rolando Figueroa, sino es el mandato del Movimiento Popular Neuquino, porque Rolando Figueroa entró como diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Es así, no, Osvaldo? Totalmente. ¿Me escuchás ahí, Capocha? Te escucho bien, pero ubicate un poquito bien ahí en tu casa, por ahí. Ahí me quedo, ahí estoy. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. No, bueno, decía respecto de las anteriores, los dos anteriores mensajes audio, primero agradecer, ¿no? que la gente participe, me parece buenísimo. El intendente de Plaza Wincul, Claudio Larraza, también te manda un abrazo. Está escuchando, bueno, fiel oyente del programa. Claudio. Se ve que te escuchan mucho. Es bueno eso, respetar también las opiniones. Yo acuerdo con las opiniones que han planteado, creo que hay que escuchar mucho, hay que andar mucho, creo que después del 26 de octubre, porque hay que ser respetuoso también de que estamos en un proceso electoral, hay que trabajar en lo que va a ser de junio, julio del año que viene, cuando se renueven las autoridades del MPN. Me parece que ahí se puede generar un gran debate, honesto, sincero, y me parece también que es importante esto que marcabas recién, ¿no? Uno no se tiene que olvidar de dónde viene nunca, por eso nosotros hemos dicho que vamos a mantener nuestra identidad partidaria, por eso también creemos que el MPN se puede reconstruir, pero también yo estoy dispuesto a aceptar la puerta que abre Rolando Figueroa, quien ha sido un dirigente que se ha formado y él lo ha reconocido dentro del Movimiento Popular Neuquino. Yo respeto la decisión que tomó en algún momento cuando entendió que el partido no generaba reglas iguales para todos para poder competir. Él tomó una decisión, pero si él siente que puede aportarle al Movimiento Popular Neuquino, bienvenido sea. Yo creo que no hay que cerrarle la puerta a nadie. Esos errores a lo largo de la historia se han cometido dentro del partido. A nosotros eso nos llevó a perder Neuquén Capital. Neuquén Capital 20 años estuvo siendo gobernada o por Pechi Quiroga o por Martín Farizano. ¿Por qué? Por las disputas internas nuestras, a ver quién era más o menos leal.
Entonces yo creo que acá que todo aquel hombre y mujer que quiera aportarle al movimiento popular neuquino, hay que abrirle los brazos. Nosotros no podemos vivir solo de nuestra historia, que ha sido buena, sino también hay que pensar en estos nuevos tiempos. Yo digo que hay que salir del MPN analógico y pasar al MPN digital. Hoy vos salís a hablar con los jóvenes, les hablás de a quienes nosotros admiramos. Yo admiro a Felipe, lo admiro a Pedro Salvatori, lo admiro a Jorge Sovit. Ahora, cuando vos le hablás a la juventud de esos nombres, no saben quiénes son. Entonces, creo que también en poder reconstruir nuestro partido a partir justamente de todas aquellas cosas buenas que se hicieron y ponderando dirigentes como hay muy buenos en la provincia y que tienen aún para mí mucho para dar y que a partir de ello se puede reconstruir también, ¿no? Para cerrar lo del partido provincial del MPN, que tiene, me parece, una chance de levantarse siempre y cuando los ayude Rolando Figueroa, y esta es una opinión nada más que estoy dando, Osvaldo. ¿Cuál es tu idea, vos como dirigente del MPN? ¿Querés ser presidente también del partido? ¿Querés apoyar solamente para reconstruirlo? ¿Cuál es tu idea? Nosotros ahora estamos siendo parte de un ducto, que es el que abrió Rolando Figueroa, acompañando fuertemente para que el provincialismo gane las elecciones del 26 de octubre y no que lo ganen los partidos nacionales. Voy a ser coherente con mi historia, atento a que el partido orgánicamente resolvió no jugar. Bueno, yo tomo la decisión personal junto a muchos otros dirigentes que pensamos exactamente lo mismo, y de cara al futuro quiero ser parte de la reconstrucción del movimiento popular neuquino. Y si es de la mano de Rolando Figueroa, que quiere rescatar y revalorizar y reorganizar el movimiento popular neuquino, lo voy a estar acompañando. El cargo se definirá cuando llegue el momento de discutirlo, ya sea en la Junta o en la convención del partido o en la seccional de Neuquén Capital. Yo creo que desde cualquier lugar hay que seguir dando la batalla, revalorizar nuestro partido, tiene que ser a partir de tener los brazos abiertos y escuchar a todos, no solo a los dirigentes, sino también a la dirigencia y a la militancia que tiene cada una de las localidades. Yo creo que el futuro no solo se tiene que discutir en Neuquén, se tiene que discutir en el interior provincial. Por eso yo también aspiro y lo quiero decir con todas las letras. Si vos me preguntás con quién me gustaría a mí reconstruir el MPN en Cutralcó, pero ya a nivel provincial, porque él tiene capacidad de ser un dirigente provincial, de hecho es diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino, es mi compañero y amigo Juan Sepúlveda. Para mí él tiene mucho para aportarle a esa reconstrucción hacia adelante, por supuesto. Después hay que discutir las formas y de qué manera, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucha dirigencia formada políticamente para poder hacerlo en toda la provincia. Carlitos Casteblanco te lo nombraba, Patricia Fernández, Javier de los Ríos, Carlos Saloniti, Carlos Codman, Carlos Corazzini. O sea, me parece que tenemos muchos buenos dirigentes. Silvia Dotaño también ha estado compartiendo también, ella tiene muchas ganas y participa de nuestras reuniones. Hay muchos dirigentes importantes, me parece a mí, que quieren aportar. Y después experiencia que hay. A ver, claro. Simón Jalil es experiencia, Alicia Comelli es experiencia, José Brillo es experiencia, Federico Brolo es experiencia. ¿Por qué hay que jubilarlos? Si también pueden aportarle mucho a la reconstrucción del partido. Estamos de acuerdo, pero también hay que tener renovación, ¿no? Porque también uno de los pecados de los partidos políticos es no renovar. Está bueno el aporte desde considerando la experiencia, pero justamente uno de los errores de los partidos es no renovar y siempre en la vidriera política poner a los mismos. Entonces me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Coincido, Capocha, yo coincido con vos, justamente por eso te separé. Dirigentes que yo creo que tienen posibilidades de ocupar espacios de decisión, como Juan, como Carlos Casteblanco, Alicia Fernández, Osvaldo, se me te perdió la parte final, pero déjame, no te lo puedo dejar escapar, porque dijiste Neuquén. ¿Hay un interés tuyo en ser intendente de Neuquén y competirías con la candidata de Gaido en Neuquén para las próximas elecciones del 27? No, a ver, falta mucho para eso. Yo creo que primero hay que reconstruir el partido en sus autoridades. Ahí es donde yo cuento, cuando te digo a Juan Sepúlveda, a Carlos Casteblanco, a Carlos Saloniti y demás. Ahora, yo cuando hablo de Federico Brolo, hablo de Alicia Comelli, hablo de su experiencia, de Brillo, hablo de su experiencia. No estoy diciendo que tenga partidarios. Entonces, por ahí coincido con eso que decís vos. No, y Simón Jalil.
Yo creo que Simón tiene muchas ganas de aportarle al partido. Pero si vos hablas con Simón, capaz que te va a decir, mira, a mí no me interesa ocupar un cargo en la Junta o en la Convención, pero sí me interesaría Juan. Entonces digo, no hay que echar a nadie. La experiencia, pero sí coincido con vos en que hay que recambiar los nombres que históricamente por ahí han estado en la conducción del partido y darle el paso a gente nueva, ¿no? Osvaldo, ya para terminar, hablamos un poquito de todo y fuimos mechando lo político con lo que está pasando. ¿Qué pensás y qué considerás con estas supuestas coimas del gobierno nacional y apuntando a la hermana del presidente, Karina? Deplorable, porque primero que ahí tiene que actuar la justicia y esto se tiene que aclarar. Y caiga quien caiga, tiene que de alguna manera definirse cuáles son las responsabilidades. Eso por un lado, ¿no? O sea, tiene que caer todo el peso de la ley en estas cuestiones. Y por otro lado después está la parte política, ¿no? Yo no acuerdo con los que se rasgan las vestiduras hablando y tuvieron un vicepresidente que fue condenado a prisión por involucrar cuestiones como fue la empresa Chicone con su empresa personal para hacerse la impresión del papel moneda, mientras estuvo en el ejercicio de su función. Entonces digo, mira, las dos fuerzas políticas que hoy quieren disputarse el Senado y diputados son las mismas dos fuerzas políticas que tienen hechos de corrupción, algunos comprobados, otros se están investigando y que nunca dieron cuenta de eso. Entonces creo que es deplorable lo que está pasando. Y también creo que es deplorable la violencia política que han generado, porque la violencia política, ¿sabes cómo empieza? Con la violencia verbal. Y de ahí a la violencia física hay un paso muy cortito. Y me parece que estamos viendo eso hoy en Argentina. Totalmente. Y si la cosa viene mal y la siembra es mala, me parece que hay que cambiar ahí, no cambiar la semilla. Estás cosechando tu siembra. Exactamente. Por eso yo digo, más provincialismo en el Congreso Nacional y menos dirigentes que responden a intereses nacionales. Bueno, ahí está, acordate del intendente Claudio Larraza escuchándote, así que yo para cerrar, mandarle un saludo. Sí, bueno, a Claudio, nada, también tenemos en contacto permanente, por supuesto, Claudio. Se corta, Osvaldito, se corta. ¿No? Se cortó todo lo que dijiste, a ver si lo podemos ubicar ahí a Osvaldo. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. No, decía que Claudio Larraza es la primera gestión que tiene como intendente. Creo que la falta de acompañamiento del gobierno a los municipios los ha diezmado mucho, con lo cual, además del aporte provincial, no es muy bueno administrar bien sus recursos. Creo que Claudio lo está haciendo. Y me parece que sí, esto es muy importante que a las gestiones municipales les vaya bien porque le va a ir bien a los vecinos. Creo que llegó la hora de terminar con esas viejas rencillas, esas peleas que no conducen a nada. Tenemos que apoyarnos en la provincia de Neuquén y me parece que Claudio hay que acompañarlo, hay que ayudarlo, como hay que ayudarlo a todos los intendentes. A ver, lo digo también ahí por el caso de Cutralcó, gobierna Río Seco. Sí. Ojalá a Ramón le vaya bien también porque le va a ir bien a Cutralcó. Digo, y esto no me hace kirchnerista, me hace de frente neuquino. Ni que hable bien de Claudio Larraza me hace que soy de comunidad. Digo, terminemos con esto de la violencia política, porque la violencia política en aquellas que tenemos responsabilidades institucionales, Capocha, no nos hace nada bien. Acá, mientras los dirigentes políticos están peleando, la gente la está padeciendo, y yo nunca voy a estar a favor de eso. Osvaldo Giancafilo, te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes y saludo, Capocha, a toda la audiencia de Plaza Huínculo y Cutralcó. Abrazo. Ahí estábamos hablando con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, ¿no? Es como la última gotita, uno lo ve así después de tantos años de laburar en radio y analizar por lo menos el tema político, no sé si mal o bien, pero bueno, nos gusta esto hace muchos años que lo hacemos, pero nunca pensé en esto de llegar a este punto donde sí lo veía, porque el camino lo vi varias veces y lo comenté muchas veces en este programa que tiene 19 años en el aire, de cómo veía un camino de desgaste permanente del partido provincial, el MPN, el único partido que quedaba gobernando una provincia en la República Argentina, y de ese camino lo decía siempre, algunos se enojaban conmigo, ojo que van a perder y si el día que pierdan va a ser difícil, porque justamente hay una historia que marca que los partidos provinciales cuando pierden justamente la provincia, después es difícil que vuelvan, los antecedentes son así negativos. Entonces comentaba durante mucho tiempo, ojo que vienen mal,
y finalmente llegaron de un hijo propio, que es Rolando Figueroa, que termina yéndose al partido de alguna forma y ganando la provincia en Neuquén.